Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollo de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Tres. Y bien, continuamos con nuestra temporada de mayo con MD, Madre Creadora. Y como recién acaba de pasar el Día de las Madres, el 10 de mayo, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre algo que en psicología, en especial en el psicoanálisis, se conoce como el complejo de Edipo. Pero, ¿cómo es que una tragedia dio nombre a un complejo psicológico? Primero les voy a platicar un poco sobre lo que es esta tragedia. Edipo Rey es una tragedia griega de Sófocles con fecha desconocida. Pero, ¿de qué trata esta tragedia? Es la vida de Edipo, el hijo de Layo y Yocasta, los reyes de Tebas. Las desgracias de su familia son el resultado de una maldición a Layo, su padre, por violar las sagradas leyes de la hospitalidad, en donde se dicen algunas versiones del complejo de la tragedia, que Layo le dio la hospitalidad a un familiar y creo que ese familiar tenía un hijo y a ese hijo lo violó y entonces por esa situación, por el no haber sido como buena persona al momento de dar la hospitalidad en su casa, entonces es que le caen muchas desgracias. Hay otras versiones que cuentan otras cosas, pero bueno, el caso es que por no ser tan hospitalario es que le cayó Una maldición. una maldición, llamémoslo así. Ajá. Y cuando Edipo nace, Layo, su padre, consulta el oráculo para saber su destino. Ya sabes, ya saben todos. De ahí, si no lo saben bien, pueden regresar al capítulo del oráculo de Delfos, en donde todo el mundo iba a pedir información sobre su futuro. Sobre todo Sobre lo que iba a cuestiones pasar. políticas, especial en cosas políticas. Pero bueno, el oráculo le revela que éste estaría condenado a perecer por su propio hijo. Layo, miedoso, como era, ata los pies del bebé con un broche y le ordena a Yocasta, su madre, que lo mate. Yocasta, incapaz de matar a su propio hijo, le ordena a un criado que lo mate y el criado deja al bebé en una montaña y es encontrado por un pastor. El pastor lo llama Edipo, que significa pies hinchados porque estaban apretados con ese broche, y el pastor llevó al niño a Corinto y se lo entregó al rey Pólibo, que no tenía hijos. Cuando Edipo va creciendo, escucha el rumor de que no es hijo de Pólibo y su esposa Mérope. Así que va al oráculo de Delfos a preguntar quiénes son sus verdaderos padres. Pero el oráculo no le dice. Y en vez de responderle esa incógnita de quiénes son sus padres, le dice que está destinado a casarse con su propia madre y derramar con sus propias manos la sangre de su propio padre. Igual, en algunas versiones dice que está destinado a casarse y en otros lo dicen así tal cual, a copular con su propia madre. Ok. Desesperado por evitar esto, aún pensando que Pólibo y Mérope eran sus verdaderos padres, porque pues el oráculo nunca le dice si sí o si no, no le desmiente esta situación, pues entonces él deja Corinto y se va, toma camino y se va por la ciudad de Tebas. En el camino a Tebas, Edipo se encuentra a Layo, que es su padre, su verdadero padre, y los dos disputan por el derecho de paso de sus carros. O sea, ya sabes, el clásico, si tú no pasas, yo no paso, ¿no? Y así. La chilanguiña. Exacto. Y el rey tébano se mueve para golpear a Edipo, pero Edipo, sin saber que Layo es su verdadero padre, lo arroja de su carro y lo mata. Así es como se cumple la profecía de que Edipo mataría a su propio padre. Ok. Camino a Tebas, Edipo se encuentra con una esfinge, una bestia con cabeza, pecho de mujer y con cabeza y pecho de mujer y con alas de águila. Ok. Esta esfinge fue enviada a la carretera que se acerca a Tebas como castigo de los dioses para estrangular a cualquier viajero que no resolviera su acertijo.
Ujú. Entonces la esfinge le da un acertijo a Edipo, ¿qué criatura es la que camina a 4 patas por la mañana, 2 piernas al mediodía y 3 por la tarde? Ese es el acertijo. Edipo El ser humano. adivina, Edipo exactamente adivina correctamente que es el hombre, Ujú, porque es el que se arrastra a 4 patas de bebé, ujú, camina erguido en la madurez y se apoya en un bastón en la vejez. ujú. Entonces, vencida por Edipo, la esfinge se arroja desde el acantilado, poniendo así fin a la maldición, y la recompensa que le dan Edipo en Tebas por salvar a Tebas de esta esfinge es la amistad y la mano de la reina viuda, Yocasta, Mm, su madre. la ¿Mm? madre. Entonces, sin saber ninguno de los personajes, la profecía se había cumplido. Y bueno, a partir de esta situación se empiezan a desarrollar ya toda una historia de que Yocasta y él se casan, tienen hijos, y ellos sin saber que son madre e hijo, hasta después de mucho tiempo que se hacen investigaciones de quién mató a Al Layo, papá. porque nadie sabe que Layo fue matado por Edipo, ni Edipo sabe Ujú. que era el mismísimo rey de Tebas, o sea, es todo Un un, rollo. ajá, entonces, bueno, esa es la historia de Edipo Rey, es cómo se convierte Ok. en rey y cómo es que se casa con su madre, Ujú, y eso es el contexto de lo que es la historia, la tragedia de Edipo por ujú. Sófocles, que va a dar paso a lo que ahorita nos vas a contar, que es el famosísimo complejo de Edipo, Así es. y que te doy paso. Bueno, primero que nada, hay que decir que el complejo de Edipo, ¿no? Es uno de los conceptos más polémicos, ¿no? De la teoría de Freud. ¿Por qué? Porque evidentemente retomaba estas partes tanto de la misma eh, teoría como tal, como de la historia que nos acabas de contar, ¿no? Esta historia en la que pues el hijo mataba al papá y se quedaba con la mamá y todo esto, ¿no? Entonces era bastante polémico el tan siquiera pensar que algo así podía llegar a pasar, ¿no? Y bueno, es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo, ¿no? De un niño por su madre y el odio hacia su padre. Tomó esta historia, ¿no? Como una referencia, ¿no? Para ponerle el nombre a la teoría, Ujú. bueno, en este caso al complejo, ¿no? Pero pues ahorita vamos a ver que poco o nada tiene que ver al 100% con la parte Con la del historia como tal. Ajá. Entonces, este odio se debe a que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre. Ujú. Y Ujú. expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y comportamientos de desobediencia, ¿no? Ujú. Bien entendido el término de competir con el padre, ¿no? Evidentemente es una disputa, ¿no? Bien entendido el concepto de tener la atención de la madre, ¿no? Yo como hijo, ¿no? Pues la atención de mi mamá y el papá, pues por la atención de su esposa, ¿no? Evidentemente un concepto hasta inclusive muy normal, ¿no? Pero bueno, el punto es que existe ese conflicto entre padre e hijo por la madre, ¿no? Ujú. Y bueno, Freud propuso por primera vez el complejo de Edipo en 1899, en su libro Interpretación de los sueños, pero no empezó a utilizarlo formalmente hasta el año 1910. El nombre nace tras inspirarse en Edipo, la historia de Edipo Rey, ¿no? Personaje de la mitología griega que mató a su padre accidentalmente. Que también ahí es donde creo que mucha gente quizá lo tomó a mal, ¿no? Como pues cómo lo va a matar, güey, ¿no? No es que lo vaya a matar forzosamente, sino que si retomamos bien y conocemos bien la historia de Edipo Rey, pues fue un accidente, como bien lo acabas de exponer, ¿no? Ujú. Ni siquiera fue un asesinato Premeditado. premeditado, ¿no? Pero bueno, evidentemente el concepto levantó cierta ámpula en la sociedad de esa época, ¿no? Tanto psicológica como científica como social, ¿no? Y bueno, en la época en la que Freud vivió, existía una fuerte represión de los deseos sexuales. Recordemos que estábamos en los 1990, 1900, perdón, 1899, 1910, ¿no? En Ujú. los que obviamente la sociedad estaba reprimida por estas situaciones de que no era bien visto hacer ciertas o cuales cosas, ¿no? Hablando sexualmente, ¿no? O inclusive hasta moralmente no estaban bien vistas, ¿no? Y bueno,
era algo normal, ¿no? Estábamos en una sociedad que así era y así se vivía, ¿no? Y bueno, el psicoanalista austriaco entendió que había una relación entre la neurosis y la represión sexual, ¿no? Empezó a entender que, bueno, pues como había todos estos tapujos, estas faltas de deseos sexuales llevados a cabo, ¿no? Pues se le creaba una represión sexual, ¿no? Y bueno, por lo tanto, era posible entender la naturaleza y la variedad de la enfermedad al conocer la historia sexual del paciente, ¿no? Recordemos que Freud siempre encaminó mucho sus teorías y sus puntos de vista a la parte sexual, ¿no? La parte Sí, psicosexual completamente. de todos sus pacientes, y no solamente de sus pacientes, sino también de él mismo, ¿no? Él Ya mismo, porque que él se analizaba, ¿no? en algunas situaciones él logró analizarse a sí mismo y se daba cuenta que también tenía estos patrones psicosexuales muy marcados, ¿no? Ujú. Y bueno, después de hacer este pequeño feedback en su cabeza y de decir, sí, soy un maldito depravado sexual y también la demás gente, ¿no? Freud consideró que los niños nacen con un deseo sexual que deben satisfacer y que existe una serie de estadios durante los cuales el niño busca placer a través de diferentes objetos, ¿no? Claro, que es la teoría psicosexual tan Así conocida de es, Freud. Ujú. así es, ¿no? En la que tenemos la etapa fálica, la etapa anal, etcétera, etcétera, La ¿no? oral. Oral, ¿no? Todo este tipo de teorías que pues no están tan alejadas de la realidad de lo que un ser humano vive, ¿no? Pero que evidentemente, pues para esa época fue así como de, ¡ah, señor Freud!, ¿no? Sí, pues finalmente no se quitó ese tabú o esa idea hasta ya casi llegando a los 2000, ¿no? Y aún Ujú, así todavía existen personas que ujú, no son tan abiertas para hablar ese tipo de cosas sexuales, ¿no? ujú. Y bueno, esto es lo que le llevó a la parte más polémica. Esta teoría era bastante fuerte y bastante incisiva, ¿no? Para la época. Y a esa teoría le llamó la teoría del desarrollo psicosexual, la que estábamos mencionando, ¿no? Ujú. Y que evidentemente sí levantó mucha ámpula porque era como de cómo, ¿no? Cómo nosotros, seres humanos pensantes, dogmáticos y pragmáticos, vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Señor Freud, usted es un depravado, ¿no? Y Y más además, eso de tener como ese deseo por la madre, pero ujú, ojo, no hablamos de un deseo sexual como tal, ujú. ¿no? Ya lo vamos a platicar un poco, no, me supongo que lo vas a platicar un poquito más adelante. Ahorita voy a entrar en esa parte, pero Ujú. también la situación viene muy marcada, ¿no? Porque evidentemente cada una de estas etapas psicosexuales hablan de que, pues, si las superas, qué bueno, ¿no? Vas a seguir con tu desarrollo normal. Pero si no las superas, ¿no? Va a existir algo que vas a venir arrastrando hasta que tengas 40, 50, 70, hasta los 100 años, ¿no? Entonces, evidentemente, esta parte fue lo que más causó ámpula para muchos, ¿no? No tanto a lo mejor llamarle un complejo de Edipo o un desarrollo psicosexual en niños, ¿no? A lo Ujú. mejor eso no fue tanto, más bien lo que les causó mucho problema o mucho shock fue el decir, güey, o sea, entonces yo tengo esta fijación o yo tengo este problema porque no superé algo en mi niñez, ¿no? Ujú. Ujú. Y se empezaron a proyectar, que ya eso ya fue más adelante, ¿no? Pero bueno, regresemos un poquito en la historia. Según Freud, existen varias etapas del desarrollo psicosexual del infante, y el complejo de Edipo sucede durante la etapa fálica, que es una de las etapas del desarrollo psicosexual. Momento importante para el desarrollo de la identidad sexual. La etapa fálica y el complejo de Edipo siempre van a ir de la mano, ¿no? Y obviamente esto es lo que determina, pues digámoslo así, hacia dónde encamino yo mi sexualidad. Que digo, no está mal ninguna de las sexualidades que sean de la elección de cada quien, ¿no? No importa hacia cuál, si te atraigan los hombres o te atraigan las mujeres o te atraigan las personas del mismo sexo, no pasa nada, ¿no? Pero el punto es que aquí es donde se da esa identificación sexual, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Y bueno, prácticamente eso también fue lo que también terminó por cerrar, ¿no? Con broche de oro a la sociedad de esa época, de decir, señor Freud, o sea que usted está diciendo que hay gays y que hay personas lesbianas, ¿no? ¿Cómo, señor Freud? ¿Cómo puede Bueno, decir eso? no tan así, ¿verdad? Pero Hecho un porque tabú. también contamos con que se conocía o se pensaba que eran desviaciones. Ujú. Enfermedades, Ujú. ¿no? Y bueno, tanto así que evidentemente pues no eran abiertamente predicadas estas identidades sexuales, ¿no? Ujú. Y bueno,
Después de esto, ¿no? Vamos a explicar un poquito qué es esta situación, esta etapa. Bueno, esta fase tiene lugar a partir de los 3 años, ¿no? Y se extiende hasta los 6, que básicamente es este desarrollo en el que el niño pues empieza a conocer su cuerpo, empieza a ya tener una cierta conciencia de lo que quiere y de lo que le gusta y de lo que no le gusta, ¿no? Y bueno, los genitales son el objeto de placer, ¿no? Y aparece el interés por las diferencias sexuales y los genitales, ¿no? Empieza este coqueteo con el sexo opuesto, ¿no? O con O a el empezar a sexo... notar como esas diferencias de por qué las niñas hacen del baño sentadas y A separados. eso a lo que quería llegar. Ujú, Ujú. A eso a lo que quería llegar, ¿no? Que de hecho, inclusive Freud lo empezó a considerar como una envidia, ¿no? La famosísima envidia del pene de las mujeres hacia los hombres, ¿no? envidia del palo. Que yo lo Ujú. único que les envidio es el de poder hacer del baño para. Es lo Bueno, ya se único. puede, ¿no? Ya se Bueno, puede, sí, ya cuando hay un ya hay, aparatito que ya te ya lo hay puedes poner aparatos y ya puedes hacer del baño para. que te lo permiten, ¿no? Ujú, Pero evidentemente, bueno, esta parte para esa época era como de cómo le va a tener envidia a un hombre o cómo un hombre le va a tener envidia a una mujer. Pero bueno, ujú. ahí va. Por lo que es de suma importancia la no represión de este deseo sexual en los niños y el manejo de este estadio. ¿Por qué? Porque evidentemente esta parte de dejes ahí el madrazo, ¿no? Puede producir una fuerte represión sexual en el niño o inclusive un tabú, ¿no? De que lo que está haciendo pues Está es malo, mal. ¿no? Y pues nada que ver, ¿no? Pero bueno, esta situación eh, podría obstruir la capacidad de investigación, conocimiento y aprendizaje general en el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente dejaría de conocerse a sí mismo, dejaría de explorar su cuerpo, en un término bien entendido, explorar el cuerpo, ¿no? Pero que evidentemente el niño generaría en lugar de una confianza, pues una desconfianza, ¿no? Que Ujú, también eso ya más adelante nos lo trajo Eric Erikson, ¿no? exactamente. Entonces, pero que, pero que retomó estos asuntos de Sigmund Freud, ¿no? ujú, Y bueno, Freud afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, ujú. retomando un poquito lo que él mencionaba el complejo de Edipo, ¿no? Por lo que temen ser castrados, entre comillas, ¿no? Proceso que resulta en el complejo de Edipo. Obviamente cuando la gente de esa época leyó castración fue de como de, "Ah, o sea, lo quieren castrar". No, 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 nada que ver. Quizá el problema aquí, yo siempre lo he dicho cuando lo estudiaba psicología y cuando leía a Freud, es que creo que ocupó las palabras incorrectas para la sociedad incorrecta, ¿no? Fue muy directo, fue muy tajante en las palabras que él ocupaba, ¿no? Para describir sus complejos y describir sus teorías, que al final del día, pues, terminó Digamos que era un levantando tipo ámpula. adelantado para su época. Ujú. Digamos que no tanto eso, yo creo que más bien le dio el nombre correcto a las situaciones correctas, ¿no? Sí, pero finalmente no es que sea un deseo sexual como tal, sino que No. más bien es como un deseo de atención de Ujú, parte de mi madre y por eso estoy compitiendo contra mi padre y es la época o el tiempo en el que dicen los niños, me quiero casar con mi mamá o mi mamá es mi novia, ¿no? ujú. Muchos niños lo dicen. No, e incluso es esta parte de la competencia, como dices, de la atención, ¿no? Ujú, Que creo que eso es lo más importante de este complejo, ¿no? La competencia por un llamar la atención y que la atención esté enfocada en mí, ¿no? Que ujú, además, digo, si nos remontamos un poquito tal vez en la parte del egocentrismo animal que todos los seres humanos seguimos teniendo, ¿no? Pues incluso hasta sería normal, ¿no? Porque buscar quién sería el macho alfa en esta familia, ¿no? ujú, O sea, entiendo que mi papá es el macho alfa, pero yo quiero competirle en ese sentido, ¿no? ujú, ujú. Y evidentemente, pues eso es algo natural y es algo que ya traemos todos, ¿no? Evidentemente, voy a repetir, creo que no, si lo tomamos literal, pues íbamos así como de, "Ah", pero pues no es que lo tome Exacto, literal, tienes que tomarlo con la idea adecuada y con el concepto y la mente bien abierta a lo que se te está queriendo decir. claro. Que evidentemente, digo, Freud también ahí ya empezó a debrayar un poquito y empezó ya a meterle cosas que él sentía o que él veía en sí mismo Como y que que ya un poco le hizo se le fue, estragos algo que aspiraba. sí, algo que le gustaba oler mesas, dicen por ahí. Pero bueno, el punto es, ya que tenemos esta parte de la asimilación de esta identidad sexual, ¿no? Porque evidentemente
se crea esta rivalidad entre el padre y el hijo, ¿no? Más Ujú, tarde los niños identifican con sus padres, ¿no? Y ya se empiezan a identificar con los padres y reprimen los sentimientos hacia su madre ujú. para dejar atrás esta fase. Eso sería lo correcto, ¿no? A esto se le llama la correcta asimilación de esta etapa, ¿no? En lo que evidentemente el niño ya entiende su rol, entiende el rol de la madre, entiende el rol del padre, ¿no? Y se empieza a identificar con esta figura paterna, ¿no? En un rol en el que, bueno, somos hombres y es una mujer, ¿no? Y evidentemente mi padre y mi madre pues tienen esta relación y yo solamente soy producto de esa relación, ¿no? No soy Y es cuando ya he parte de ella. empezado a tener ahora contacto más cercano con el papá en vez de con la mamá. Es correcto, ¿no? Ujú. Y bueno, si uno tiene una correcta asimilación de esta etapa, ¿no? Tendrá como consecuencia una madurez y una identidad sexual adecuada, ¿no? Ujú, De alguna otra manera, ¿no? Entenderá su rol en la sociedad y entenderá su rol en lo sexual y entenderá su rol en su género, ¿no? claro, Cualesquiera que él escoja, ¿no? Y bueno, el concepto del complejo de Edipo solamente hace referencia a los niños varones, exactamente. dejando a un lado a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa Porque con las mujeres? ahí voy, pero evidentemente también aquí la situación es porque recordemos que estamos hablando de una etapa en la que los hombres seguían estando en este patriarcado, ¿no? Ujú, En el que evidentemente pues todas las teorías y todas las enfermedades y todo lo que ocurría, pues solamente le ocurría a los hombres, y si le ocurría a una mujer era una desviación o era algo que no estaba bien visto, entre comillas, exactamente. ¿no? Ujú. Pero bueno, las niñas se denomina en ellas el complejo de Electra, ¿no? Nada tiene que ver con el complejo de Edipo, pero sí está íntimamente relacionado con las mismas definiciones, las mismas situaciones que el del complejo de Edipo, ¿no? Que ahí es la rivalidad con la madre por el padre. Ujú. Es correcto. O sea, lo mismo que Se, pasa con el de Edipo, que el niño ujú. pelea con su papá por su mamá, pero acá la niña pelea con su mamá por su papá. Y esa tensión, ¿no? La etapa análoga para las niñas es conocida como el complejo de Electra, en el que las Ujú, niñas sienten deseos de sus padres y celos de sus madres. Vuelvo a ujú. repetir, es exactamente el mismo término, la misma evolución del complejo de Edipo, pero relacionado a las A las mujeres con mujeres. el complejo de Electra, ¿no? Sí, de hecho es cuando dices, mi papá es mi príncipe, o me Ujú. quiero casar con mi papá, mi papá es mi novio, Es y es correcto, cuando idealizas al príncipe azul como si fuera tu papá, ¿no? es Y que correcto. muchos, bueno, muchas, eh, y muchos también, idealizan a su pareja como su madre o como su padre, y es por eso que muchos tienen esposos muy parecidos Ujú. a sus papás o esposas muy parecidas a sus mamás. Que es como una marca calca, ¿no? Del Ujú. complejo de Edipo, y es cuando cada vez que esto sucede, Freud inhala otra línea de cocaína, ¿no? Y dice, lo logré, ¿ya ven? Si era como yo decía. Pero bueno, el punto es, Suena más bonito, abre una botella de champán. mm, mira, él no creo que haya sido de champán, pero bueno, el término complejo de Electra fue introducido no por Sigmund Freud, ojo, no lo No por impuso él Sigmund solo Freud, Edipo. Ujú, solamente el de Edipo, porque es una ujú. sociedad, vuelvo a repetir, distinta y todo. Este complejo fue introducido por Carl Jung, otro psicólogo. Ajá. Ah, digamos que, ¿cómo se dice? De Freud era como su Mentor. aprendiz, digámoslo así, Ujú, aprendiz de Freud, ¿no? ujú. Ujú, Y bueno, Carl Jung describió este complejo que se manifiesta en las niñas. Así como Freud lo manifestaba en los niños, el complejo de Edipo, Jung lo manifestó en las mujeres con el complejo de Electra, ¿no? ujú, Y bueno, sin embargo, define el término complejo de Edipo para referirse tanto a los niños como a las niñas, ujú. aunque creía que cada sexo experimentaba este complejo de manera diferente y esta etapa de manera distinta, ¿no? Recordemos, en la etapa en la que se está llevando a cabo esto es una etapa de los 3 a los 6 años. Ajá. Y evidentemente funcionaba, según Carl Jung y lo que él dijo, para exactamente lo mismo. O sea, si él decía el complejo de Edipo, hacía énfasis en ambos complejos, ¿no? Sin tener que decir complejo de Edipo y complejo de Electra. O sea, él generalizó esta parte Complejo diciendo, de bueno, Edipo. es un complejo, ¿no? Y se Ujú. acabó. Y bueno,
regresando un poquito a Freud, Freud también sugiere que cuando las niñas descubren que no tienen pene, desarrollan envidia del pene. O sea, de por qué tú sí tienes y yo no tengo, ¿no? Y un resentimiento hacia las madres por enviarlas al mundo insuficientemente equipadas. Que esto ya era como que un Sí. reflejo de la ideología machista o del patriarcado de Sí, esa ¿con qué época. vamos a pelear? Ya No es... tenemos espadita. No, pero pues es que suena como muy tonto, ¿no? O sea, esa parte, yo lo puse entre comillas, ¿no? Ujú. Porque le puse así tal cual como lo puso Freud, ¿no? Enviarlas al mundo insuficientemente equipadas. O sea, Sí, no tenemos espadita láser. pues es que me parece como un término así como de, güey, ¿no? O sea, como que se escucha como muy vulgar, ¿no? De, oye, ¿tuviste un Ujú. accidente? Sí, ¿No? sí, sí, no. Y esa rajadota, ¿no? Pues es como de, güey, Ah, vulgar. No, sí, no, 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 pero no. es que así No, suena, pero ¿no? O sea, es como de, realmente güey. sí se escucha como muy de, ay, tanta, o sea, tanto es su, bueno, en ese tiempo era tanto el quererse sentir superiores como raza Ujú. masculina que decían eso, ¿no? O sea, como de que, ay, nosotros tenemos más y ellas nos tienen envidia en ese aspecto y demás, pero no, no es así. Realmente yo creo que más bien es la cuestión de, pues, la diferencia, no, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, pero no es una envidia, ¿no? Bueno, no, al menos de mi parte yo nunca lo vi como una envidia. Mira, yo creo que más que una envidia, creo que esa parte sí estaba muy reflejada a la parte social de la Machista, época. ¿no? Ujú, sí, a la Ajá. parte social. Ujú. Esa parte estaba muy referenciada y muy enfocada en los anhelos y las formas de ver de la diferencia entre el hombre y la mujer Claro. para esa época, ¿no? Que evidentemente ya cuando pasó esta parte de la Primera Guerra Mundial y todo esto, pues se pudo ver, ¿no? El error que muchas personas en la sociedad tenían sobre las mujeres y sobre los hombres, ¿no? Un concepto Ujú, totalmente erróneo, ¿no? Porque evidentemente, inclusive todavía hasta la fecha, fíjate, hace poco estaba yo viendo unos libros sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo el énfasis en que las mujeres, por ejemplo, las mujeres rusas, eran 1000 veces más efectivas que un hombre, ¿no? En un campo de ujú. batalla, ¿no? Y como actualmente en el mundo moderno, el mundo racional, el mundo, lo que quieras, ¿no? Las mujeres siguen con que, ay, es que, o sea, ¿cómo opcional a servir a mi país? Güey, en esa época las mujeres lo hacían porque realmente querían demostrar que eran mejores que los hombres, ¿no? Y Ujú. no armaban una guerrita, ¿no? Por demostrarlo, simple y sencillamente estaban en el mismo lugar que los hombres y hasta mejor que los hombres, Era ¿no? lo que yo Entonces, platicaba con las alumnas, ¿no? No es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? O ujú, sea, piden igualdad, ok, si pides igualdad, entonces vas a cargar 3 bultos de cemento como los hombres, vas a irte ujú, a la guerra como los hombres, vas a hacer ujú, cosas como los hombres ujú. y no vas a decir, ay, no, es que yo soy mujer, porque cuando te conviene eres mujer y cuando no, no, ¿no? Entonces es una cuestión de equidad. Y si Y realmente tú quieres demostrar, como tú decías, ahí está el ejemplo de las brujas de, ¿cómo eran las que la que te las brujas de la preguntaba noche. las brujas de la noche, ¿no? Que Ujú, eran unas fregonas en lo que hacían, eran pilotos y además ujú, eran francotiradoras. ujú. No Y eran pilotos, ahí, las francotiradores eran otras. ok, y entonces ellas no eran así como, ay, no, porque, ¿cómo, no? No, y yo hacía referencia a esto precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que las brujas de la noche, ¿no? Ujú, Eh, hasta inclusive la ropa tenían que ocupar la ropa de hombre, ¿no? Y no por una situación de sentirse lesbianas ni querer sentir machos, no. ujú, El punto era que evidentemente pues no estaba preparada la ideología ni la sociedad como para decir, güey, vamos a darle ropa a las mujeres, ¿no? Que puedan ocupar. ujú. Inclusive ellas se robaban el nylon, ¿no? De los paracaídas para hacerse calzones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los calzones que les daban eran de hombres, ¿no? O sea, calzón largo, ¿no? Y ellas decían, pues es que esto a mí no me sirve, ¿no? O sea, yo para lo que necesito esto no me sirve, ¿no? Pues obviamente no solamente eso, también lo podemos ver referenciado en una parte de la historia en la que había una francotiradora que ha sido la mejor de toda la vida, de toda la historia, que es Ludmila Pavlichenko, ¿no? Que no le contaban las bajas por esta misma situación, ¿no?
de es que una mujer no puede hacer más que un hombre, o una mujer no puede tener esta suficiente capacidad de matar a alguien como lo haría un hombre, Y ¿no? fue la que más bajas tuvo, mucho más que los hombres. Entonces, evidentemente, esta parte de la insuficientemente equipado, pues, es como de, güey, a lo mejor la mujer no tiene un pene, pero lo puede equiparar con cerebro, lo puede equiparar con agilidad, lo puede equiparar inclusive hasta con sensualidad. Porque quieras o no, los hombres somos muy estúpidos, ¿no? Y si ves a una mujer en el frente, pues te vuelves loco y te vuelves estúpido y pues termina Y siendo una de hecho, ventaja para... también vamos a ver que los hombres tienen cierta envidia de las mujeres, sobre todo Ujú, cuando ocupan puestos de alto rango, de alta autoridad, ujú, que vamos a hablarlo un poco en nuestro último capítulo del mes. ujú. Entonces ya lo verán con la persona de la madre que vamos a hablar precisamente, y se van a dar cuenta como también los hombres le tienen esa envidia a las mujeres en el aspecto cuando tienen un poder de autoridad, ¿no? Y bueno, esta Un poder historia y autoridad. procede y seguirá repitiéndose hasta el final de los tiempos, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, este resentimiento que mencionaba Freud, ¿no? Eh, pasa a ser una identificación con la madre y Ujú, un proceso de ujú, internalización de los atributos y características de su progenitor del mismo sexo. O ujú. sea, por ejemplo, en tu caso, que eres igualita a mi papá, ¿no? Mismo carácter, misma forma de ser, etcétera, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de estos atributos que a lo mejor no tengo igual que un hombre, pero que están latentes en mí porque provengo de un hombre, ¿no? Ujú, ujú. Y eso ya no tiene nada que ver con esta parte social ni machista, ya es una parte más genética, es una parte más biológica, es una parte más de herencia, que digo, obviamente para la época eran términos muy, muy elevados, ¿no? Pero que, pues bueno, así es, ¿no? O sea, pues tienes sexo mamá y papá, pues obviamente los genes vienen con una carga tremenda, tanto de papá como de mamá, y en algún Y a momento te veces van a salir. hay mujeres que te parecen que son literal calca de su papá, o sea, hasta los mismos gestos, la misma cara, todo así, Uh -huh. es el papá. Y eso digo, no lo demuestra una parte machista ni feminista, así precisamente, pues salió así y pues así Los salió, genes. ¿no? Pero bueno, después de esto, de esta forma de internalizar y de sentirte identificada con la madre, Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto edípico. Primero que nada, el complejo de Edipo positivo, que es un Ujú. odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y aquí Exacto. yo lo generalicé para ya no caer en complejo de Electra y complejo de Edipo, o sea, lo No, es generalicé en un complejo. solo complejo, ¿no? Ujú, En el ujú. que obviamente yo por eso menciono el sexo opuesto y el sexo similar, ¿no? Para que no caigamos en más problemática. Bueno, y el otro complejo es el complejo de Edipo negativo. El amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. Uh -huh. Bueno, obviamente, vuelvo a repetir, si nosotros superamos estas etapas de manera satisfactoria y logramos pasar esto, llegaríamos a la parte del complejo de Edipo positivo, en la que obviamente al terminar esta etapa, al terminar estos complejos, ¿no? Llegamos a entender el rol que tenemos con padre, con madre, y nos identificamos y evidentemente lo superamos de una forma positiva para darle camino al siguiente paso o a la siguiente etapa, ¿no? Ujú. Mientras que si no es así, pues evidentemente nos encontraríamos con problemas para poder llegar a la siguiente etapa, y ya no digamos la siguiente etapa, sino toda la vida de la persona, ¿no? Ahora, Exactamente. Hasta en cómo la, te relacionas con las personas de tanto de tu mismo sexo como con las personas del sexo opuesto. Ujú. es correcto. Y bueno, yo a esta etapa, bueno, a esta parte de la investigación le puse de título, Superando el complejo de Edipo. ¡Tarán! ¿Cómo lo podemos superar? Bueno, se sustituye la investidura del objeto por identificación. Y aquí voy a hablar con un poquito de términos psicológicos, en los que probablemente Mario, si nos llega a ver, va a decir, este cabrón entendió bien la terminología, y si me equivoco, seguramente me mandará un mensaje y me entrará la madre. Pero bueno, el punto es, vuelvo a repetir, se sustituye la investidura del objeto por la identificación, se introyecta a la autoridad del padre y se forma el núcleo del superyo, que severamente prohíbe el incesto y el retorno de las investiduras del objeto.
¿Y qué Las es el aspira... super yo? ahorita caigo en eso, déjame terminar primero con todo este concepto que formé, porque si no me Ok, voy a hacer un ok. quilombo. Las aspiraciones libidinales son desexualizadas y sublimadas por una parte, e inhibidas en sus metas y mudadas en mociones tiernas. Ujú. Con esto se da inicio al periodo de latencia, que es el siguiente paso a alcanzar después del complejo de Edipo y la parte de la identificación sexual y todo esto. Y bueno, en rigor, el complejo de Edipo no es objeto de la represión, sino que más bien opera una cancelación y destrucción del complejo. No sé qué carambas me fumé o me tomé ese día, pero estaba yo bastante brillante y bueno, vamos a irlo hablando en la lengua de Cervantes para que todos nos puedan entender. Y va, primero que nada, se sustituye la investidura del objeto por la identificación. En lugar de que queremos un conflicto, una envidia, un enojo, unas ganas de matar, se vuelve una introspección. Y esta introspección nos lleva a que evidentemente se cree el núcleo del super yo. Tú sabes qué es el super yo, explica. Ok, el super yo es como yo lo pongo como el angelito que tenemos, que nos dice que tenemos que hacer las cosas bien, como la monja regañona, ¿no? O sea, Uh-huh, yo siempre que explico el yo, el ello y el super yo lo pongo así, que el uh-huh. super yo es como la monja regañona o como el angelito que te dice, eso está mal, eso no se hace, eso es prohibido, ese es el super yo. Y obviamente, cuando uno se identifica y hace esta introspección con el super yo, pues te das cuenta que no es lo correcto sentir esas cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, Bueno, aunque no en todos los casos. a eso quiero llegar. Por Ok. eso es que dice que severamente se prohíbe el incesto y el retorno de las investiduras del objeto. O sea, yo mismo caigo en cuenta que lo que estoy sintiendo, que lo que estoy pensando está mal, porque ese super yo me lo está rigiendo, me lo está dictando, ¿no? Y evidentemente al sentir esto, yo cancelo, bueno, cancelo la parte de sentir ese deseo por el objeto que en este caso es el papá. O la mamá. O la mamá, ¿no? Y que obviamente, como bien decías, no en todos los casos, sí, efectivamente, no en todos los casos, ¿no? Hay casos registrados de que obviamente, pues, ya hay incesto, ¿no? Ya a una edad más, más avanzada. Y Ahí que voy, también, voy, voy. y que también hay mamás que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Lo provocan? Alientan, lo Ah, alientan. uh-huh. Ajá. Sí. Y bueno, después de eso, ya viene la segunda parte, que sería las aspiraciones libidinales son desexualizadas. O sea, este deseo que yo tengo, o este deseo bien entendido carnal, ¿no? Se desexualiza O y ya no tiene, emocional, o ¿no? emocional, no. Primero es Sí, sexualizado, es que que, se bueno, se convierte, supone que en teoría es sexualizado, pero en la práctica no es tanto que desees sexualmente a tu madre o a tu padre, sino que más bien no, es ese sentimiento emocional y como de complicidad que tienes con esa persona. que eso es lo que hace que se desexualice, ¿no? Cuando tú Exactamente. ya tienes esta parte de la relación, la entiendes de una forma en la de amor, comprensión, conexión, etcétera, ¿no? Sí, es que se llega a cumplir correctamente. Uh-huh. Y esto hace que se inhibidan, obviamente, todas estas deseos para volverlo en algo tierno, algo amoroso, algo fraternal, algo Algo ya familiar. como padre, madre, punto. Es correcto, ¿no? Y bueno, el complejo de Edipo se supera con la llegada de la latencia, ¿no? ¿Que les puedes explicar qué es la latencia, por favor? Bueno, pues es un periodo en donde ya no, está como en pausa, como que ya no estás en búsqueda de bueno, del descubrimiento de tus genitales, Uh-huh. pero también estás como en un periodo en el que empieza como a despertar ese deseo sexual por la persona o por las personas, pero estás como en un periodo, digamos, como en pausa, Uh-huh. cuando empieza entre los 10 12 años más o menos, Ok. ¿no? Y obviamente, llegando a esta etapa, se cancela y se destruye el complejo de Edipo, ¿no? Ya, Ujú. oficialmente. Ahora, ¿pero qué pasa con las niñas? ¿Alguien quiere pensar en las niñas? Bueno, la niña percibe inicialmente que su clítoris es un pene pequeño, que ya crecerá, pero
al advertir que las mujeres adultas no poseen pene, el descubrimiento del hilo negro intuye que ha sido castrada, ¿no? Y Ujú. empieza esta frustración, ¿no? Que el señor Freud no la llamó frustración, sino que la llamó, ¿Mm? ¿cómo la llamó Freud a esa frustración que sentían las mujeres? Ay, bueno, no es que no es como frustración, sino, bueno, sí, una frustración muy grande que se llama, histeria. Eso, ¿ok? Tenías que contestar a la primera, pero bueno. No, es que le quería dar más emoción, así Lo como, tenía yo anotado aquí que ibas a contestar luego, pero bueno. ¿qué? Ah, es que era para que me dijeran, yo histérica, si tenía que salir así, entonces... Bueno, ya cada quien se identifica con sus Es santos, que pero aparte, bueno. ¿sabes qué? Me quedé pensando en la parte del periodo de la latencia del que hablabas, en donde Ujú, es como ese descubrimiento, o sea, ya sabes esa parte de lo que dices, ¿no? De que no tengo pene, de que yo tengo otro tipo de genitales, y es cuando ujú, empiezas a sentir esta como, esta parte de, pues no tanto el deseo sexual, ni que menciona Freud en el periodo donde estás con esos deseos por tu progenitor opuesto, y entonces por eso me quedé pensando en eso y cuando me preguntaste lo de la histeria dije, como que se me cruzaron los cables y fue así de, ¿eh? ok, Ajá, perdón, bueno. disculpen por favor, pero estuvo bien. En la mujer, el superior se instruye como resultado de la educación y el amedrentamiento externo. O sea, Amedrentamiento. esa madre. Bueno. Sí, porque finalmente somos como que las más vulnerables, entre comillas, Ujú. porque somos las que más es más, a ver, espera, pongo la palabra, Las que más censuran. es mucho más mal visto en una mujer que tengas ese descubrimiento sexual y esa parte eh, Del deseo. ajá, que en los hombres, porque Ujú, aparte nuestros genitales son menos expuestos, son internos y los de ellos son externos, entonces es como ujú, más mal visto el que tú estés tocándote como se tocan los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Que ujú. se van agarrando ahí, se van rascando, nosotros no, no. Entonces, es por esa razón, ¿no? Sí, e incluso la parte también de la misma sociedad, ¿no? Aquí también ya se ve influenciada y entendemos ahora el concepto de que esto no es algo nuevo, ¿no? O Ujú. sea, esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? En el que obviamente la sociedad también amedrenta esta... Y que es algo normal, el descubrimiento sexual Ujú, finalmente, es normal que te des cuenta que las cosas son diferentes, ¿no? O sea, yo sí. recuerdo mucho que cuando estábamos, bueno, cuando estaba en sexto de primaria, nos enseñaron la historia del conejo Pepito, creo, o conejo no sé qué, y así explicaban las diferencias entre el cuerpo de un hombre y de una mujer, con un conejo, Bueno, ¿no? yo no tuve ese tipo de clases, yo todo lo aprendí en la práctica, pero el punto es, Pero es difícil porque eran tiempos en los que todavía no se hablaba de eso y muchas mamás les prohibieron a mis compañeros que tomaran la clase. Y fue un video que nada más se veía un conejo, literal, así, y bueno, ¿cómo se le ahorita llama? lo estamos viendo, ¿no? Referenciado a la parte tanto social como lo psicológico, ¿no? Y si nos vamos más a profundidad lo biológico, ¿no? Y de ahí hasta lo genético. Y de lo genético, bueno, ya nos podemos ir a lo que Vamos a ustedes quieran. quedarnos, no hagamos una catarsis, por favor. No, No, no no, no quiero digo nada contarles la más. triste historia del conejo Pepito. En fin, decía, Ajá, la niña se acerca al padre en busca de lo que la madre no tiene. depende. Simbólicamente, el falo. Pasa del pene al hijo y su Ajá. complejo culmina en el deseo de recibir de regalo un hijo de su padre, ¿no? Aquí ya es donde Freud se la empezó a volar. Ya fue así como de que no, por favor, no, por Sí, favor. ya estaba muy cabrón su Pero debraye. si te das cuenta, si hacemos una asimilación de esto en la vida real, sí pasa, no precisamente así, pero sí pasa, fíjate. Cuando tu mamá te regaña siendo niña, corres a los brazos de tu papá y tu papá Ah, te no, sí. defiende. Sí, Y sí, sí, sí. viceversa, cuando al niño lo regaña el papá, corres a los brazos de tu mamá para que tu mamá te defienda. Entonces, Ujú, en sí, sí, o sea, es. teoría, es como eso que habla Freud, ¿no? Pero en práctica funciona de otra forma, ¿no? eh, sí, o sea, no digo que estuviera mal, pero digo, ya esta parte de querer tener un hijo de papá ya es como, ya se No, la no, mamó no, mucho. Ya no, te la no, estás no. mamando, Freud, ¿no? Pero bueno, ahora, eh, este deseo de tener un hijo permanece en lo inconsciente como el del pene y lo constituye a la base para su futura función sexual, que es
procrear. Ujú. Otra vez podemos ver la referencia de la sociedad y la referencia de la educación de esa época, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero bueno, en la generalidad de los casos, el niño trata, en su deseo de superarlo, de parecerse a su rival, de parecerse a papá, ¿no? Ujú. Y es cuando lo empieza a imitar. Ujú. Ahí empieza a haber una imitación, se empiezan a seguir ciertos patrones, ¿no? Se intentan rasurar, se intentan a lo mejor, Era lo que iba a decir. Se intentan rasurar sin espuma, así como va, sí, ¿no? Ajá. pero Se mira deja qué todo chingona rayado en la barba, cara. pero mira qué chingona barba tengo, ¿no? Si no fuera por eso no tendría, pero bueno, Y el luego punto es, espanta a la madre porque tiene toda rayada la cara. antes no quedé como pinche Frankenstein o Freddy Krueger, la neta es que sí, sí me la mamé, Perdón. pero bueno, el punto es, el niño pues empieza a hacer esta similitud o este acercamiento a lo más parecido al papá. Y acaba entonces por identificarse con él, ¿no? En Y una especie viceversa, la niña a la mamá. de solidaridad, de convivencia, ¿no? En el que el padre se vuelve un modelo para el niño y la madre un modelo para la niña, Ujú, ¿no? ujú. Y lo mismo ocurre cuando no se da de manera satisfactoria, se vuelve algo asimétrico, ¿no? Obviamente entre la niña y su madre y entre el padre y su hijo, ¿no? Y ahí es cuando muchos se acercan mucho más a la mamá o las mujeres se acercan mucho más al papá, ¿no? Y aquí es donde ya viene toda esta situación de la identificación con un género o con un sexo, ¿no? Bueno, Y no simplemente a eso también, sino también a ellas cuando pueden surgir ciertas desviaciones, ¿no? Y ahí podemos entender a muchos asesinos que pues también viene derivado de las madres, ¿no? O de los bueno, pero padres. aquí la parte de los asesinos también hay una situación, ¿no? Yo leía ay, siempre se me va el nombre de este cabrón. Pero bueno, el que escribió la famosísima libro de Mindhunter, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, él decía que increíblemente está tan marcado este complejo de Edipo y este complejo de Electra, bueno, más de Edipo que el de Electra porque hay pocas mujeres seriales, Asesinas. Ujú. pero sí las hay, ¿no? Ujú. Pero el punto es Que que, matamos poco a poco. ajá, pero aparte el hombre nunca va a ser partícipe de sus fantasías ni de sus ganas de matar a su madre, ¿no? Porque si lo hicieran, se cerraría el ciclo, ¿no? Y automáticamente, en cuanto tú mates a la figura que te traumó o a la figura que te causó este problema, Ujú. pues se cierra el ciclo, Lo ¿no? que Que es lo que pasa con, pasó Edmund corrígeme si Kemper. me equivoco, ajá, Kemper. Ujú. Con Kemper, ajá, con Kemper pasó eso, ¿no? O sea, él empezó a matar, a matar, a matar, a matar, hasta que llegó un punto en el que dijo, yo sé que tengo que matar a mi mamá en algún momento, y cuando eso sucedió, Se acabó. se acabó, Ujú. ¿no? Se acabó la historia, se acabó lo que se daba, y simple y sencillamente se cierra un círculo, ¿no? Y se podría decir que aquí, entrecomillado, ¿no? Se estaría cerrando el complejo de Edipo, ¿no? Ujú. Que se debió de haber cerrado muchísimo tiempo atrás, pero no se cerró, y como no se cerró, entonces ya se convierte en una desviación, Así es. y pues, ¿vale? Y pues, Ujú. Pero bueno, luego ya le di el cierre a este archivo y le puse de título, ¿pero qué ocurre si no se supera el complejo de Edipo? Bueno, según Freud, ya nos adelantamos a uno. no, pues ya acabé, No, digo, ya ya nos acabé. adelantamos a uno que hablamos de Kemper, ¿no? Ah, bueno, Seguimos de Edmund con Kemper, eso. ajá. Bueno, Ujú. ¿qué ocurre si no se supera el complejo de Edipo? ¿Qué Según lo que nos sucede? dice Freud, a medida que los conflictos en otras etapas psicosexuales no se resuelven, permanece una fijación en ese punto del desarrollo infantil. O sea, no solamente es que superes o no superes el complejo de Edipo, lo superó. No, no, hay más etapas, ¿no? Y que obviamente si no pasas una correctamente, pues es evidente que la siguiente etapa tampoco la vas a superar. Y esa y la que sigue, no las vas a superar, ¿no? Y vas a venir arrastrando, eh, O los vas a superar a medias. vas a venir arrastrando lo Ujú, que no superaste en la anterior, ¿no? ujú. Y bueno, Freud sugiere que los niños que no superen este conflicto efectivamente se quedan con una fijación materna, mientras que las niñas generan una obsesión por el padre, ¿no? Que aquí otra vez volvemos a ver marcada esta parte, fijación materna y obsesión, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque Freud así lo manejaba. Pero bueno, posteriormente como adultos, estos individuos buscarán parejas sentimentales que se parezcan a su progenitor del sexo opuesto. Y es así como Freud le dio cierre a esta teoría diciendo, bueno, hay patrones.
Y esos patrones no los puedes romper, ¿no? E incluso lo podemos ver ahorita en nuestra sociedad moderna, ¿no? Este patrón tan marcado de las niñitas que buscan un sugar daddy, ¿no? ¿Por qué? Porque Pregúntense por qué. evidentemente este complejo no está superado, ¿no? O bien porque el complejo está llevado al extremo, ahora sí, de lo que decía Freud, ¿no? De buscar de alguna otra forma fornicar o tener relaciones con una figura paterna o un padre en este caso, ¿no? Que dicho por Freud, pues sería como de, ven, yo tenía razón. Sí, tenía razón. Entonces, evidentemente, el complejo de Edipo y el complejo de Electra están marcados hasta hoy en día, ¿no? Eh, por X o Y razón, por las circunstancias que ustedes digan, esto no ha cambiado porque evidentemente son teorías que, digo, a lo mejor están muy, ay, ¿cómo, señor Freud? No, pero evidentemente, vuelvo a Sí, repetir, digo, no si hay que las tomarlas lees, tan literal, si ¿no? O las lees sea, literalmente y las quieres llevar al punto, te vas a terminar matando, ¿no? que sí hay Pero si casos, las, sí hay sí, casos, y que sí pues hay yo no digo casos, que hay no. casos. De hecho, acabo de ver hace poquito en un, digo, creo que también tú lo viste porque estamos en el mismo grupo, de una imagen en donde están unas chanclas de una mamá y dice que está preocupada por su Ah, hijo uh-huh, y que esto está todo llenas de batido, semen. las Uh-huh. llenas de semen y dice, bueno, pero me da gusto que lo haga aquí con mis cosas. Señora, por Dios. No. No, e inclusive eso es lo que te quería llevar, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que estas teorías, pues sí tienen una caducidad todavía vigente, ¿no? En la que Claro. obviamente está tan vigente, ¿no? En la que dices, güey, ve cómo estas situaciones se siguen repitiendo, ¿no? Y ve cómo estos patrones los sigues teniendo en una familia, en 2, en 3, en 4, en 5, en 20, ¿no? Claro, claro. Digo, vuelvo a lo mismo, no son literales en todas, no hay que quedarnos con, No, ay, mi hijo va a tener deseos sexuales. No, 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 no. no, no, O no, sea, no no, es no, no literal, va por ahí. no es literal. Es importante que lo comprendan. Por eso quisimos tocar este tema, sobre todo en este mes, porque es importante Uh-huh. que se entienda de manera un poquito más coloquial, lo quisimos hacer, no tan psicológica, de qué significa el complejo de Edipo. No para que se Uh-huh. tome de forma literal, pero sí para que se entienda el por qué en ciertas edades, en ciertas etapas de la vida de mi bebé o de mi hijo o de mi hija, está tan apegado a madre o está tan apegado a padre. Pero después de eso pasa y listo, no hay ningún problema. Y Y que viene a lo esta parte mejor, también de la mamitis y de la papitis. exacto, de hecho justo platicaba con mi mamá sobre eso, hubo en un concurso y había un señor que decía que ay, que mi mamá y que mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá, y le dije, el complejo de Edipo huele a kilómetros, ¿no? Y porque es cierto, cuando hay esta parte en donde no me separo de mi madre, de que hago todo lo que mi madre dice o hago todo lo que mi padre dice, casi siempre se da con las madres, ¿no? Uh-huh. Casi con los padres no es tanto el apego, ¿no? Pero sí, es parte del complejo de Edipo no superado, o que busques a tu pareja que sea igual a tu papá. Que por eso es que también ahí yo siento que Freud no se enfocó tanto en las mujeres, ¿no? Porque decía, bueno, sí lo tienen, pero lo superan, ¿no? Y al hombre le cuesta más trabajo crear esta introspección y decir, güey, está mal o no es lo que quiero, etcétera, ¿no? Y finalmente también está esta parte de buscar a tus parejas, ya sea, hay de dos, o iguales a tu papá, o Uh-huh, o lo que tuviste de carencias por parte de esa figura paterna o uh-huh, materna, ¿no? Porque uh-huh, también puede ser eso. uh-huh. Como tuve carencias en esa parte que era mi complejo y que no lo logré superar porque no hubo ese cariño por parte de mi madre, por parte de mi padre, busco en una mujer o en un hombre lo que no tuve con mi padre o con mi madre. Entonces, Que esa parte es tu carencia con mi carencia, hacen la química perfecta, ¿no? Porque obviamente no solamente necesitas, ahora sí que como diría Homero, para mentir se necesitan dos, uno que miente y otro que caiga, ¿no? Y aquí sería lo mismo, ¿no? Necesitas dos, uno que tenga el complejo y otro que tenga el complejo y que ambos hagan match para, evidentemente, decir, aquí estamos, ¿no? exactamente. Y es un tema que pues, es controversial y que cuando estudiamos psicología, al menos yo lo puedo decir, cuando lo estudié, sí me hice un análisis y dije, bueno, yo tuve algo así o no lo tuve. O sea, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar como en retrospectiva, si lo tuve, no lo tuve, hice esto, no lo hice. Andas así como viendo a todos los niños de esa edad así para ver si tienen el Ujú. complejo, ¿no? Así de, vamos a ver para estudiarlo, ¿Qué, porque es qué algo tan marcado nuevo. lo tienes, niño? Sí, 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 es algo nuevo. Y cuando lo empiezas a estudiar dices, es impresionante, ¿no? Pero bueno, anyways, Freud
donde quiera que estés. Muy bien por ti. Exactamente, y pues eso es nuestro segundo tema de esta temporada de mayo con M de Madre Creadora. Y nos seguimos viendo con otros temas muy buenos que vienen, muy buenos. Muy buenos. Y pues si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo que quieran decirnos, ya saben, escríbanos y pues ya, ese fue nuestro tema del día de hoy. ¿Algo más que quieras decir? No, cuídense de las relaciones tóxicas y ya. Siguen su complejo a ver si lo superaron o no. Chequen la relación con padre-hijo o madre-hija y viceversa. Vayan a terapia, en verdad. Normalicemos ir al psicólogo. No pasa nada, no es de locos, al contrario. Ayuda mucho. Miren, gasten, pero vean primero lo que les dije. Ya. Pero bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, YouTube, y estamos ahí incursionando un poco en Twitter, así que pues ahí también denle seguir a Twitter, Spotify, etcétera. Ya saben, escúchenos y compártanos. Hagamos, como lo decimos en los rollitos, hagamos que crezca esta comunidad rollera y nos vemos el próximo viernes con otro tema de esta temporada, que está con mi madre. Con toda la madre. Bye. Bye.